comencemos un poco dándole más densidad al problema mismo de qué es la ilustración, justamente yendo a ese texto paradigmático, como les decía antes, ese lugar donde se encuentra que, esto que les comentaba antes, ¿no? La idea misma de que uno podría decir, bueno, cuando me refiero, por ejemplo, a un texto que dice respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Pareciera que lo que nos vamos a encontrar ahí es una discusión cerrada sobre el problema, y lo que vamos a encontrar es de alguna manera una limitación que nos permite entender cómo en ese momento se podía comprender el problema. En ese sentido, una de las cosas que me parece que justamente le vuelven a dar sentido a la cuestión es empezar por la definición misma de ilustración, porque eso me parece que ya hace un primer ejercicio de trabajo, de producción, de redefinición de conceptos que quizás son contraintuitivos, ¿no? Entonces, como les decía antes, el primer abordaje que uno puede hacer ante un término que puede ser llamativo o puede tener distintos significados posibles, bueno, siempre un primer punto de partida arbitrario, sí, pero que nos permite comenzar con la discusión, es el de, bueno, ¿qué definiciones encontramos, ¿no?, en la RAE? Y cuando uno va a la RAE, ¿no?, uno encuentra una primera aclaración que me parece, díganme si ya se ve. Sí, sí. Ahí está. Perfecto. Porque esto es algo que, en primer lugar, puede aparecer como un obstáculo si uno arrancara directamente, ¿no?, por el texto de Kant, o arrancara directamente por todas las problemáticas, todas las discusiones. Uno podría arrancar por el texto de Cassirer, ¿no?, un texto de 1932 muy famoso, donde Cassirer trabaja sobre la filosofía de la ilustración. De hecho, podemos ir ahora a algunos párrafos interesantes de ese texto, pero claro, el primer obstáculo que podemos tener es el obstáculo de que las palabras pueden decir cosas, pueden tener significados muy diferentes, que es una reflexión que no siempre se hace en el aula, en el sentido de que muchas veces no se explicita y termina siendo un obstáculo respecto de justamente un problema y a la vez una potencialidad que tiene el lenguaje, que es justamente la de la multivocidad. Entonces, nos encontramos, en primer lugar, con, claro, ilustración, a lo sumo a alguien que no se ha cruzado con el término en sentido histórico, en sentido filosófico, en sentido conceptual, son las primeras tres acepciones que encontramos en el diccionario, ¿no? Acción y efecto de ilustrar, estampa, grabado, dibujo que adorna o documenta un libro, publicación, ¿no?, comúnmente periódica, con láminas y dibujos, además del texto que solía contener, ¿no? Entonces, bueno, esas son las primeras tres acepciones que hay que poder enunciar para poder descartar, para poder decir, bueno, no estamos hablando, porque si no, efectivamente pueden lastrar la concepción o la discusión, porque sigue apareciendo esa idea de, bueno, a ver, ¿en qué sentido lo puedo acomodar a esto que me están diciendo que es la ilustración, a mi idea previa, ¿no?, a mi acercamiento intuitivo a qué es la ilustración, que va a ser un seminario sobre el diseño, ¿no? Entonces, ahí creo que es un punto de partida importante y creo que tiene que ver con determinado trabajo que podemos hacer en las aulas respecto de lo que significa leer y discutir un texto, ¿no?, y reconstruir los conceptos que están a su base. Y para reconstruir las caracterizaciones, las definiciones, el modo en que Kant va a pensar la ilustración, por ejemplo, podríamos decir Cassirer, podríamos decir Foucault, etcétera, etcétera,
Bueno, justamente hay que entender que la ilustración se dice de muchas maneras, y ahí está el punto de partida del problema, ¿no? Entonces, fíjense que ya la cuarta acepción empezamos a entrar en tema, ¿no? Y quizás justamente quienes se presentaban en la idea de, bueno, quizás como lo han visto generalmente desde el campo de la historia, del campo de las ciencias de la educación, bueno, la idea de la cuarta acepción, movimiento filosófico y cultural del siglo XVIII que acentúa el predominio de la razón humana y la creencia en el progreso. Que claro, por supuesto, acentuar el predominio de la razón humana y la creencia en el progreso lo vamos a encontrar en el texto de Kant, pero lo vamos a encontrar problematizado, lo vamos a encontrar a través de una definición y de una estructura conceptual propia, ¿no? Y que justamente abre a distintas discusiones, no solo hacia el futuro, hacia nuestro presente, sino también en relación a la propia tradición en la que se inscribe Kant, ¿no? Eso creo que va a quedar claro una vez que vayamos al texto. Porque además me parece interesante esto que presenta el diccionario cuando habla de los sinónimos, ¿no? Porque dice, bueno, ¿qué sinónimos posibles hay? Enciclopedismo. Además, me parece interesante porque uno podría discutir que la enciclopedia, muy vinculada justamente con la noción de ilustración, no es tan enciclopedista como la pensamos generalmente, sino que la enciclopedia tiene, digamos, una propuesta, una ambición que va más allá de una recolección, ¿no? Como en general solemos entender el enciclopedismo, como una recolección de conocimientos eruditos estancos, ¿no? Entonces, ahí me parece interesante también marcar el punto de cómo se pueden solidificar, cómo se pueden, incluso podríamos decir, fosilizar, cristalizar ciertos conceptos que después cuando uno va a los textos tienen otros matices, tienen otras complejidades. Por el otro lado nos encontramos sinónimos, ¿no? Luces, ¿no? Y ahí eso es algo de lo cual también es interesante reflexionar, porque ya empieza a aparecer esta particularización, que la ilustración, de nuevo, no se dice de todas las maneras en las distintas épocas y ni siquiera en las distintas regiones. Entonces, no es lo mismo ni siquiera la ilustración francesa que la ilustración alemana, que la ilustración argentina, etcétera, etcétera, ¿no? O que incluso a veces, ¿no? Vemos en las siguientes acepciones 5, época en que se desarrolló la ilustración, y bueno, obviamente uno ahí podría preguntar, bueno, ¿qué tipo de ilustración se desarrolló? Porque fíjense que en la acepción 6, finalmente, dice, bueno, cada uno de los movimientos similares a la ilustración de otras épocas, ¿no? Como que de hecho, por eso incluso podemos escuchar que hablar de la ilustración en Grecia, ¿no? Entonces plantear ahí cierta lectura sobre, por ejemplo, cierta noción de razón, ¿no? Hay cierta noción de logos, quizás en Grecia, y en ese sentido ver esa asociación, una asociación que me parece que de nuevo va a quedar clara en el texto de Kant, en este sentido, en el sentido de una discusión constante, también con la tradición en la que se está escribiendo Kant cuando escribe este texto, es decir, no solo pensando en el debate de ese momento sobre la ilustración, sino que también está pensando en toda una tradición de pensamiento que va a reflexionar sobre justamente cuáles son los alcances y límites del pensar, ¿no? Que podríamos decir rápidamente de ese modo, del conocer también podríamos decir, algo que sabemos es muy importante para la concepción kantiana, ¿no? Si hay algo que Kant va a preguntarse y va a problematizar, quizás en su texto más conocido, ¿no? Yo siempre, por las dudas lo traigo, ¿no? Porque, ¿no? Acá, que es la crítica de la razón pura, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que uno podría resumir todo este libro como la idea de establecer los límites de la razón, a través de la razón misma, ¿no? Entonces, ahí hay
justamente una idea de pensar ese problema del conocimiento, pensar ese problema de la razón desde una instanciación particular, pero esa instanciación particular, fíjense que siempre nos reenvía constantemente a un debate que podemos llamar transepocal, si quieren, Kant lo llamaría universal, ¿no? Por supuesto, y creo que si avanzamos en el texto de Kant y avanzamos un poco también en la discusión con Foucault, se va a ver que el problema es no solo particular, transepocal, sino si se puede plantear algún tipo de universalidad, si la ilustración implica necesariamente plantear una universalidad para todas las épocas, todas las culturas, etcétera, etcétera, ¿no? Si necesariamente esos dos conceptos están coimplicados entre sí, ¿no? Entonces, bueno, habiendo uno leído las acepciones del diccionario, uno diría, bueno, estamos más o menos preparados para ver qué nos va a decir Kant sobre esta cuestión, ¿no? Entonces, a ver, vayamos al texto de Kant, porque me parece que además la ventaja de este texto es que es un texto de intervención. Aclaro brevemente el contexto en el que se da este texto. Este texto, digamos, no se publica desde una perspectiva estrictamente académica, sino que es un texto que podríamos llamar así, de intervención, un texto en el cual en una revista berlinesa, justamente frente a una discusión sobre si el casamiento puede ser solamente civil, se da la discusión de decir, bueno, eso sería una cuestión ilustrada, bueno, y entonces ahí el editor mismo plantea la pregunta de, bueno, pero entonces, ¿qué sería? ¿Una nota al pie? Bueno, ¿qué sería entonces ilustración? Pues parece que es un término que en ese momento era ubicuo, podríamos encontrar por todas partes que la ilustración, digamos, como fuerza, como discusión que parecía, ¿no? Imponerse, y decir, bueno, pero ¿qué estamos entendiendo por este concepto de ilustración? Y es ahí cuando toda una serie de autores, no es solo Kant el que escribe, por eso yo recomiendo mucho este libro, compilado por María Jimena Solé, que recopila gran parte de esa discusión en la Alemania de finales del siglo XVIII, y entonces plantea las distintas posiciones, ¿no? Y cómo, de nuevo, volvemos a esta cuestión, cómo la discusión sobre la ilustración no es una discusión que solamente nos planteamos ahora, una vez que esa época de la ilustración ha pasado y han surgido todas las críticas sobre ese predominio de la razón humana y sobre la creencia en el progreso. No es solo en este momento que nos planteamos esta pregunta, sino que cuando vamos a estas fuentes encontramos toda una serie de posiciones distintas y encontramos además una definición muy particular. Vayamos al texto. Antes de ir al texto, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? Una aclaración que no hice, no menor, que es el texto que es publicado en la revista, ¿no? En el número siguiente, por Kant en 1784, ¿no? Entonces, obviamente, ese año me parece que muestra, y podemos seguir ahondando en esa cuestión, muestra también un clima de época que podemos ir discutiendo y que creo que también, volviendo a esa primera dimensión que planteaba antes, me parece que es un momento muy interesante en la historia para poder desarrollar desde quizás el texto de Kant o yendo hacia el texto de Kant, porque obviamente no se nos puede escapar que 5 años después es la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una discusión también interesante a dar, ¿no? Porque obviamente la discusión sobre el problema de la revolución también está presente
en el texto y también está muy presente en las críticas que se le hacen en ese mismo momento a Kant sobre este texto, ¿no? Entonces, ¿alguna consulta, comentario, pregunta? ¿Vamos al texto? ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué encontramos en principio? Dice, bueno, respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Que eso también, si hicimos referencia a la particularidad, ¿no? El término que usa Kant es Aufklärung, ¿no? No va a ser lo mismo, por ejemplo, en francés, que son las luces, ¿no? Le lumière. Entonces, evidentemente, hay ahí toda una dispersión en el significado de la ilustración, que sin embargo podemos ver que tiene ahí, pareciera haber un punto en común en esta cuestión de la iluminación, la luz. Hay ahí algo que puede ser un punto de partida para pensar este problema de la transepocalidad o, bueno, esa universalidad en discusión, ¿no? Pero ¿qué dice Kant? Kant habla de todas esas definiciones que daba el diccionario, habla del momento histórico. No, Kant lo que da es, y además es un texto muy ordenado en ese sentido, da una definición muy estricta que nada tiene que ver con lo que leímos en el diccionario. Dice, la ilustración consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad, ¿no? Entonces, bueno, y además agrega en la siguiente oración, él mismo es culpable de ella, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar uno podría decir, qué contundente Kant, que no dio muchos rodeos, no dio muchas vueltas en decir qué quería decir con qué es la ilustración. Pero por supuesto, si el texto terminaba ahí, era un texto haiku, ¿no? Era un texto de 2 líneas, evidentemente no teníamos ninguna herramienta para entender a qué se está refiriendo, ¿no? Porque justamente, ¿en qué sentido la ilustración sería salir de la minoría de edad? Y de nuevo vuelvo a esta cuestión que me parece un texto muy interesante para hacer este trabajo, ¿no? De caracterización de conceptos que son contraintuitivos, que nada tienen que ver con lo que uno entiende en primera instancia, y uno tiene que ahí hacer un trabajo de lectura y de discusión sobre el texto para ir haciendo emerger qué es lo que está pensando el autor, qué definición nos está proponiendo el autor sobre la ilustración, ¿no? Y que además tiene matices porque, en primer lugar, bueno, de nuevo, la primera pregunta que surge de estas 2 líneas es, bueno, ¿qué entendés Kant por minoría de edad? Porque si no, bueno, cada vez que alguien cumple 18 años es el momento, digamos, de la ilustración, pasa a ser una persona ilustrada, y obviamente Kant no está pensando en esa definición, ¿no? Por eso, a continuación, lo que hace Kant, de nuevo, muy sistemático, muy ordenado, sabiendo en ese sentido que está pensando en un texto que se va a publicar en una revista, por supuesto que en ese contexto es una revista dirigida a un público de lectores, una comunidad de lectores, y que, digamos, en ese momento ya es una minoría, y que por supuesto, digamos, eso no significa justamente un texto dirigido universalmente a todo el pueblo, pero sí implica un poner en discusión sobre esos conceptos mismos, ¿no? Y sí implica, en ese sentido, no dar por supuesto determinadas cuestiones
que quizás en otros contextos se darían, por supuesto, y que están trabajadas explícitamente en el texto, ¿no? Entonces, la tercera oración justamente va hacia el punto que abre la primera, que es: la minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya empezamos a tener una primera definición sobre qué está entendiendo Kant por ilustración, y en la cuarta oración, fíjense la sistematicidad, ¿no? Por algo lo han acusado de gótico a Kant, en esa idea de construir toda una iglesia simétrica. Bueno, dice Kant: uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella, ¿no?, de la minoría de edad, no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro, ¿no? Es decir, sin como decía antes, servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro, ¿no? Uno podría decir, que es un término muy importante para comprender el pensamiento de Kant, autónomamente, ¿no? Una autonomía, una determinada autonomía del pensamiento, ¿no? Y de nuevo, justamente cuando usamos un término así, tendríamos que dejar unos puntos suspensivos o una nota al pie para decir, bueno, ¿qué vamos a entender en Kant por autonomía? Y ahí, ¿no? Kant toma la lanza y dice: sapere aude, ¿no? Ten valor de servirte de tu propio entendimiento, usando, digamos, la expresión de Horacio, latina. Bueno, ahí se ve de nuevo una conexión con ese mundo grecorromano, ¿no? Y dice, bueno, ten valor de servirte de tu propio entendimiento, atrévete a saber, si queremos ser un poco más literales. He aquí la divisa de la ilustración. ¿Qué se entiende entonces por este párrafo? ¿Qué les parece? Un poco también para que, si no, se empieza a volver un monólogo, ¿no?, de mi parte, y no es la idea. ¿Qué les parece este primer párrafo? Esta definición? Fíjense que, por eso, yo partiría de ahí, de nada tiene que ver la definición que ha dado Kant, que leímos de Kant, con las definiciones que habíamos leído antes, ¿no? Las definiciones más supuestamente cerradas del diccionario de la RAE, ¿no? Por ahí se me ocurre pensar también en el momento en que está escribiendo que no está la definición cerrada tampoco, y que además los procesos históricos que vinieron después impusieron un proceso de ilustración en distintos lugares, que son además quienes hegemónicamente dan las definiciones de la RAE. Exacto. Entonces, ir a la fuente te permite ver que hoy tampoco es un proceso cerrado. Más todavía, ¿no? Si uno ya tenía esa idea, y por eso creo que la mayoría estamos acá debatiendo y viendo a ver qué de nuevo con la ilustración y la educación, vas a la fuente y nunca estuvo cerrado. Exactamente, ahí está la cuestión, pero porque totalmente, ¿no? Yo creo que ahí Fabiana está dando en el punto álgido de cómo esa discusión sobre la ilustración atraviesa un proceso, como decíamos antes, de cristalización, en la cual, bueno, que pareciera que la ilustración puede reducirse a, podríamos decir, a una serie de contenidos, ¿no? Y por eso también hacía referencia a esta cuestión del enciclopedismo, ¿no? Parece que ilustrarse tiene que ver con incorporar una serie de contenidos, una serie de conocimientos ya dados, ¿no? Y que fíjense que es lo opuesto de lo que está presentando Kant, porque lo que está presentando Kant, sobre todo en esta primera introducción, después vamos a ver que el texto empieza a matizar, pero lo que puede llamar también la atención de este texto es el acento que le pone Kant a la concepción subjetiva, ¿no? Al individuo, a
por eso dice incluso en términos fuertes, ¿no? Por eso también a veces cuando uno lo lee desde el presente, desde la actualidad, decir, bueno, llama la atención, decir esto es, pareciera que no deja resquicio, no deja la mínima duda de decir, bueno, uno mismo es culpable de ser ilustrado, ¿no? Pareciera que está borrando, está dejando por fuera todas las condiciones, ¿no?, que harían posible, ¿no?, y que un tipo de ilustración o un tipo de instrucción, pareciera que solamente el individuo, ¿no?, con su propio pensar por sí mismo, daría la capacidad de servirse del propio entendimiento, de pensar las cosas por sí mismo, y nada más sería necesario, ¿no? Y de hecho creo que, por eso si ahora continuamos leyendo, va a aparecer una figura, ¿no? Si hablamos de autonomía, va a aparecer una figura contraria, que es la de la heteronomía, en una figura, digamos, crucial, que es la de los tutores, donde más todavía pareciera que la discusión en un primer momento es individuo versus tutores, ¿no? Si uno sigue leyendo en un comienzo el texto de Kant, pareciera que donde quiere intervenir Kant es justamente en esta discusión, donde la ilustración no puede venir desde los tutores hacia, ¿no?, ese sujeto pasivo del tutor, ese sujeto que recibe, uno podría decir del educando, ¿no? Porque justamente ahí hay una discusión que me parece, como decía Fabiana antes, que hay que dar. ¿En qué sentido podemos pensar que estas nociones de ilustración y de educación no hacen ruido entre sí? ¿En qué sentido podemos pensar a los educadores como tutores, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos que leer en el texto qué función ocupan esos tutores. Kant se está refiriendo ahí a cualquier tipo de docencia, a cualquier tipo de educación. Yo creo que está claro que la respuesta va a ser no. Pero me parece interesante atravesar ese camino que propone el texto, porque realmente cuando uno lee las líneas siguientes, pareciera que los tutores son un mal a eliminar, ¿no? De nuevo, hay que ser ahí, digamos, muy cuidadoso respecto de, bueno, los términos que está utilizando Kant, porque obviamente no va a ser en ese sentido lo mismo, no podemos igualar, identificar los tutores con los docentes, ¿no? O los profesores, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vuelvo a compartir. ¿Quieren hacer algún otro comentario? Entonces, avancemos un poquito en el texto. Dice Kant, la mayoría de los hombres, a pesar de que la naturaleza los ha liberado hace tiempo atrás de conducción ajena, ¿no?, naturaliter maiorenes, permanecen con gusto bajo ella a lo largo de la vida debido a la pereza y la cobardía, ¿no? De nuevo vuelve a insistir con la falta de ánimo, la falta de decisión, y vuelve a hacer una distinción que es muy importante hacer entre la minoría de edad, que podemos decir biológica, natural, con la minoría de edad a la que se está refiriendo Kant, que tiene que ver con la incapacidad de servirse del propio entendimiento, de poder pensar por sí mismo. Y acá aparece, ¿no?, la figura de los tutores. Por eso les es muy fácil a los otros erigirse en tutores. Es tan cómodo ser menor de edad. Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta y así sucesivamente, no necesitaré del propio esfuerzo. Con solo poder pagar, no tengo necesidad de pensar. Otro tomará mi puesto en tan fastidiosa tarea. Los tutores que tan bondadosamente se han arrogado este oficio, cuidan muy bien de que el paso a la mayoría de edad sea tenido, además de molesto, también por muy peligroso, por la gran mayoría de los hombres,
y entre ellos la totalidad del bello sexo, ¿no? Ahí vemos justamente la inscripción en la época de Kant, ¿no? Pero justamente cómo está dando la discusión. Entonces uno podría decir, bueno, claro, la utilización del término es muy poco feliz, pero al mismo tiempo está claro que lo que está proponiendo es la discusión sobre cuál es el alcance de esa ilustración y que esa ilustración debe incluir por igual a hombres y mujeres. Por eso, digamos, ahí el término en alemán justamente lo está pensando en, uno podría decir, aunque quizás suene humano, ¿no? Está pensando en términos de la humanidad y no está pensando en términos de los hombres como varones. Sin embargo, por algo está ahí el paréntesis, vemos ahí, me parece, de nuevo, la epocalidad del texto, pero justamente como problema, como cuestión que Kant intenta discutir. Dice, después de haber atontado sus reses domesticadas, de modo que estas pacíficas criaturas no osan dar un solo paso fuera de las andaderas en que están metidas, les mostraron el riesgo que las amenaza si intentan marchar solas. Lo cierto es que ese riesgo no es tan grande, pues después de algunas caídas habrían aprendido a caminar. Pero los ejemplos de estos accidentes por lo común producen timidez y espanto y alejan todo ulterior intento de rehacer semejante experiencia. Por tanto, a cada hombre en particular le es difícil salir de la minoría de edad casi convertida en naturaleza suya. Incluso le ha cobrado afición. Por el momento es realmente incapaz de servirse del propio entendimiento porque jamás se le deja hacer dicho ensayo. Los grilletes que atan a la persistente minoría de edad están dados por leyes y fórmulas, instrumentos mecánicos de un uso racional o mejor de un abuso de sus dotes naturales. Por no estar habituado a los movimientos libres, quien se desprenda de esos grilletes quizá diera un inseguro salto por encima de alguna estrechísima zanja. Por eso, solo son pocos los que por esfuerzo del propio espíritu logran salir de la minoría de edad y andar, sin embargo, con seguro paso, ¿no? Entonces, ¿qué dimensión introduce, ¿no? Que un poco fortalecía la primera caracterización que estábamos dando, donde, bueno, evidentemente pareciera que lo que está en juego, de nuevo, en esta ilustración, es la capacidad de dejar por fuera lo que enseña el tutor, ¿no? Pero, de nuevo, me parece que ahí, y eso es lo que Kant va a decir en el párrafo siguiente, no podemos leer todo el texto, aunque me encantaría, pero creo que justamente una de las cuestiones que va a dejar en claro Kant en el siguiente párrafo es que obviamente no se va a tratar la ilustración de dejar un tutor para cambiarlo por otro, ¿no? Y esa definición ya da por tierra toda una serie de caracterizaciones, incluso no podría decir las caracterizaciones que se asemejan más a la idea que nos da estas definiciones de la RAE, ¿no? Entonces, en la definición del enciclopedismo, en la definición, de nuevo, en la definición cerrada, en la definición cerrada de ilustración, sí pareciera ser que ilustrarse consiste en cambiar los libros y los tutores equivocados por los libros y los tutores que están en lo cierto, los libros y tutores que dicen exactamente la verdad, que están, digamos, acordes a, para decirlo de algún modo, ese pensamiento hegemónico del que estaba pensando Fabiana, ¿no? Entonces, ahí habría una distinción radical sobre el problema de la ilustración, donde evidentemente ya cualquier tipo de concepción educativa basada en cambiar un tutor por otro no es lo que está pensando Kant como el problema de la ilustración. Ese sería, digamos, un primer polo del que se quiere diferenciar Kant. Pero también me parece muy importante, y quizás hasta podríamos pensar en la actualidad aún más importante, plantear como distinción otro polo,
que es el de cómo comprendemos ese pensar por sí mismo. Porque muchas veces podemos entender ese pensar por sí mismo como una mera opinión, ¿no? Como un juego donde cada uno aporta su propia opinión individual sin ningún tipo de responsabilidad o de justamente discusión real con las otras opiniones, y queda simplemente, por eso les decía, un juego de opiniones contrapuestas que tiene un final que es, bueno, esa es tu opinión, la mía es otra, ¿no? Punto, quedamos acá, ¿no? Y eso tampoco es lo que está pensando Kant por ilustración. Pensar por sí mismo no es expresar la opinión que primero se me viene a la cabeza, o justamente, ¿no? Uno lo puede ahí reenviar a problemas actuales sobre en qué sentido, cómo ha llegado esa primera opinión que se me viene a la cabeza. Ahí es donde los tutores están jugando. Por eso, no es necesario podemos ir, porque me parece muy interesante, espero que me quede un tiempito para ir a Foucault, pero no es necesario ir a Foucault para pensar que justamente las primeras opiniones que se me vienen a la cabeza, o mi opinión individual, va a tener que ver, sin una discusión, sin un trabajo de investigación, va a tener mucho más que ver con lo que me han dado los tutores que con lo que realmente yo estoy pensando por mí mismo, ¿no? Entonces, por eso es importante profundizar en el texto de Kant, no quedarse con las primeras discusiones donde, de nuevo, Kant da herramientas para llegar a esa conclusión, ¿no? Si uno se queda con estos primeros párrafos que leyó, uno podría decir, bueno, claro, pareciera que Kant está planteando como una especie de individualismo subjetivista, hasta quizás uno podría pensar como una especie de frases de autoayuda, ¿no? Bueno, pensar por sí mismo, reencontrarse con sí mismo, eso es lo que tengo que hacer, tengo que taparme los oídos de lo que me dicen los demás, porque todos los demás son tutores, y tengo que encontrar mi voz interior, ¿no? Pareciera que, ahora, está claro que Kant no está pensando en eso, porque justamente la voz interior que está pensando reencontrar Kant es la voz de la razón, ¿no? Y esa voz de la razón es una razón que tiene características muy particulares, y en ese sentido, justamente me parece interesante abrir la discusión a ese problema, porque es donde creo podemos encontrar las similitudes y diferencias más interesantes con otro tipo de pensamientos, por eso ya les decía, con, por ejemplo, la reconstrucción que hace Cassirer, o con la problematización que hace Foucault, ¿no? Foucault tiene un texto, y me parece interesante ahí que sean 200 años después de este texto, exactamente 200 años, 1984, donde Foucault vuelve al problema de la ilustración, y en ese sentido propone retomar la ilustración, obviamente con matices, pero no se puede entender qué es lo que está tratando de recuperar Foucault, una especie de actitud, ¿no?, de la ilustración, va a llamarla Foucault, si no entendemos qué es lo que justamente lo diferencia, lo distancia, ¿no?, de Kant, sobre todo en relación a este punto, ¿no?, que les decía, porque justamente la respuesta que va a dar Kant a esta especie de individualismo subjetivista de la opinión, donde, bueno, la discusión solo se terminaría en que cada uno diga lo que le parece y se acabó, es a través de lo que Kant va a llamar el uso público de la razón, ¿no? Leamos un segundito qué es lo que está proponiendo en esta discusión. De nuevo, yo no quiero perder el hilo de esta dimensión apologética, de decir, bueno, no es que el texto de Kant tiene solo ese costado, ¿no?, de donde uno es culpable, donde uno tiene que salir en la ilustración, sino que Kant, a medida que va desarrollando el texto,
va desarrollando cuáles son las condiciones de posibilidad de que se dé esa ilustración, ¿no? Sobre todo con un término que me parece obviamente un término clave para la discusión actual, que es el de libertad. Lo que se necesita para Kant es libertad. Y de nuevo vuelvo fíjense, al mismo trabajo, a la misma reflexión sobre los conceptos que usamos en un aula, ¿no? Y cómo esos conceptos hay que trabajarlos, hay que rediscutirlos, porque obviamente esos conceptos no se dan en una tabula rasa, no se dan en el vacío, sino que cuando uno presenta un concepto como ilustración, como minoría de edad, como razón, como libertad, los está dando a través de ciertas resonancias, a través de ciertas discusiones actuales, y por eso me parece que es muy importante detenerse en discutir y resignificar determinados conceptos. Entonces, voy brevemente de nuevo al texto de Kant. Antes hago una pequeña pausa. ¿Alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, una intervención? ¿Se va siguiendo esto que estoy planteando? Hay algunas cuestiones que díganme que no. O también si quieren acelerar y vamos un poquito más rápido en este ratito que nos queda. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que acá Kant dice, sin embargo, ¿no? Después de presentar el problema justamente que significaría simplemente cambiar de un tutor a otro, cambiar de un libro a otro y simplemente seguirlos, y eso sería absolutamente permanecer en la minoría de edad. Por eso no hay una cuestión en la definición conceptual de ilustración sobre los contenidos, sobre la erudición. No ese es el problema que está planteando Kant cuando piensa el problema de la ilustración. Y dice Kant, sin embargo, para esa ilustración solo se exige libertad. Y por cierto, la más inocente de todas las que llevan tal nombre. A saber, la libertad de hacer un uso público de la propia razón en cualquier dominio. Pero oigo exclamar por doquier, no razones. El oficial dice, no razones, adiéstrate. El financista, no razones y paga. El pastor, no razones, ten fe. Un único Señor dice en el mundo, razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced, ¿no? Y acá, obviamente, Kant está hablando de Federico II, de su monarca. Son todas cuestiones que, obviamente, me parecen interesantes trabajar. No tenemos el tiempo para eso, pero que también marcan cierto tono de optimismo que atraviesa el texto, optimismo que cuando Federico II muere y el siguiente monarca, el sobrino, Federico Guillermo, asciende al trono, ya no permanece tan optimista, ¿no? Sobre todo cuando él mismo es censurado en un texto, pero bueno, digamos, son cuestiones interesantes, pero que nos exceden en este momento. Dice, por todos lados, pues, encontramos limitaciones de la libertad. Entonces, la pregunta no es si podemos encontrar una libertad en un sentido absolutamente abstracto y general y limitado, sino que vamos a encontrar limitaciones. Las limitaciones se van a imponer a la libertad. El tema es, ¿cuál de ellas impide la ilustración y cuáles, por el contrario, la fomentan? No, fíjense que uno podría decir, ahí está el problema de la autonomía, ¿no? Porque la autonomía no va a implicar para Kant la ausencia de limitaciones de la libertad. No va a implicar, la autonomía no es para Kant la ausencia de leyes, ¿no? Sino que son leyes impuestas por ese sí mismo. El tema, de nuevo, va a ser cómo entendemos ese sí mismo, ¿no? Si como un individuo en tanto tal que impone las leyes que le parecen, o si justamente hay ahí una razón que está fundamentando esas leyes que el mismo sujeto
se impone sobre sí, ¿no? Y que por eso en tanto tal debe obedecer. Entonces, respecto a la ilustración, la pregunta de nuevo es, ¿cuáles pueden impedirla y cuáles pueden fomentarla, ¿no? Y la respuesta de nuevo para Kant es muy clara, hasta el momento en que empezamos a adentrarnos en los conceptos, pero su definición es: el uso público de la razón siempre debe ser libre, y es el único que puede producir la ilustración de los hombres. El uso privado, en cambio, ha de ser con frecuencia severamente limitado, sin que se obstaculice de un modo particular el progreso de la ilustración, ¿no? Ahora, volvemos de nuevo al uso de los conceptos, porque no es lo que intuitivamente entendemos acá por público y privado. Nos está refiriendo a lo que, por ejemplo, uno podría decir rápidamente, lo que pensamos en nuestra casa y lo que pensamos por fuera, sino que tiene una definición muy particular que Kant en eso es muy amable e inmediatamente nos la da. Dice: entiendo por uso público de la propia razón el que alguien hace de ella en cuanto docto y ante la totalidad del público del mundo de los lectores, ¿no? Del mundo de lectores, justamente este mundo que estábamos pensando antes en relación al mundo público de la discusión. Llamo uso privado al empleo de la razón que se le permite al hombre dentro de un puesto civil o de una función que se le confía. Entonces, ¿qué es lo que está planteando Kant acá? Que evidentemente va a haber determinadas funciones que va a cumplir un ser humano en una sociedad y que eso implica para Kant, para justamente que esa sociedad pueda seguir adelante, que ese uso racional, cuando uno cumple un puesto, una función, ahí uno lo podría pensar, ¿no? Kant va a dar el ejemplo del sacerdote, el del oficial, el del financista, el contador. Uno podría pensar, también podríamos pensar en el mundo educativo, cómo funcionaría esta distinción. Entonces, por un lado, uno cumple esa función, por ejemplo, en los impuestos puede ser clara, ¿no? Uno podría decir, bueno, el contador va a hacer un uso privado de la razón, y en ese sentido, por eso es en su puesto, ¿no? No es en su casa, es al revés, es cuando cumple una función en la sociedad, y en ese sentido ahí va a obedecer las leyes establecidas, no va a hacer, digamos, lo que su juicio le dice o su propia razón le conduce, sino que, bueno, va a pagar esos impuestos que corresponden. Ahora bien, en ese sentido uno podría decir, está limitado el uso que puede hacer de la razón. Claro, pero lo que debe ser absolutamente ilimitado para Kant es la capacidad de ese contador de publicar en cuanto a especialista, es decir, de hecho Kant lo dice acá, ¿no? Dice, como docto, ¿no? Acá se ve cuando subrayo al final de... Sí. Perfecto, ¿no? Entonces dice, hay una limitación en ese uso privado, de nuevo, en esta definición de privado que les comentaba. Ahora, en el uso público, es decir, en la capacidad de publicar esas ideas, ese debe ser el campo de la ilimitada libertad, ¿no? En la capacidad de justamente razonar eso que se dice, por eso les subrayaba esto, digamos, de nuevo, no se va a tratar de una mera opinión, no se va a tratar de una mera opinión, además guiada por el interés, ¿no? Ahí es cuando uno podría decir, bueno, yo diría que la gran mayoría de las redes sociales quedan completamente perimidas de lo que Kant está pensando con respecto al uso público de la razón, porque no se va a tratar
ni justamente de una mera opinión sin haber sido razonada, pero tampoco de una mera opinión con un interés en particular, sino que va a ser justamente una posición formada, ¿no? Discutida, razonada, en la que sí absolutamente tiene plena libertad, y por eso no es solo que puede hacerlo. Dice Kant, hasta la misión tiene esa persona de comunicar al público sus ideas cuidadosamente examinadas y bien intencionadas acerca de los defectos, por ejemplo, de esa legislación, ¿no? Es decir, debe exponer al público justamente aquello que aquello que en esa legislación o en esa posición o en esa concepción está errado y cómo debería poder modificarse. Y eso es lo que no puede ser de ninguna manera limitado para permitir, ¿no? Ese avance de la ilustración, ese avance que, por eso, de nuevo, ahí lo podemos comentar, lo podemos vincular con lo que decíamos antes, es un avance de la ilustración que optimista, en el sentido que, por supuesto, para Kant, fíjense que es negativa la distinción que está dando. Es decir, la libertad es la eliminación de determinados obstáculos, permitiría, ¿no?, ese avance de esa discusión racional, bien intencionada, y que por eso, obviamente, ¿no?, yo les comentaba antes, bueno, pareciera que ese optimismo de nuevo está afectado por cierta epocalidad, porque él justamente a lo que hace referencia es justamente un monarca que, o casualidad, es un monarca que ha pasado a la historia de ser conocido como el rey filósofo, ¿no? Federico II es alguien que tenía justamente mucho interés en promover las artes y las letras, en promover esa ilustración, desde justamente lo que también se ha caracterizado como el despotismo ilustrado, ¿no? Y ahí está, uno podría ver, fíjense, por eso, cómo a partir de estas pocas líneas que vamos leyendo, cómo emerge esa problemática misma de la cuestión, porque ahí puede empezar a verse en el mismo texto de Kant, y si uno lo relaciona con los textos posteriores de Kant, donde justamente ahí la religión en los meros límites de la razón, donde, bueno, justamente ese texto es censurado por Federico Guillermo, y aparece la idea de, bueno, evidentemente pareciera que esa libertad tan mínima de la que está hablando Kant no es tan mínima, y pareciera que las condiciones de posibilidad que tiene ese tipo de ilustración, sobre todo si lo pensamos en la actualidad, son otras, porque la confianza no es solo en el progreso, sino en el modo en que esa comunidad de lectores, esa comunidad, ¿no?, de ilustrados se regula a sí misma, ¿no? Porque evidentemente ahí es donde podemos empezar a entender que no es solo importante comprender qué significa uso público, sino que también es muy importante qué significa uso público de la razón, ¿no? Y por qué esa razón es una razón que para Kant se impone por sí misma. Es decir, ante dos posiciones enfrentadas, Kant tiene la respuesta a cómo definir el criterio de quién tiene, ¿no? Como decimos comúnmente cuando estamos hablando, decimos, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál es el criterio que tenemos que usar para la razón? Y de nuevo, creo que esa es una discusión absolutamente actual, una discusión que se presenta, creo yo, para la sociedad, para la ciudadanía en general, y yo diría en especial en las aulas, ¿no?, respecto de la educación. Por eso me parecía interesante, más allá de que justamente la respuesta de Kant es, uno puede decir, bueno, se puede comprender en un contexto determinado, donde, bueno, como les decía, después si a alguien le interesa, yo dejo mi mail y cualquier cosa
me escriben y les mando estos textos en los que estaba pensando, por ejemplo, el de Cassirer, donde deja en claro que esa fuerza que se impone en la discusión, ¿no? Digamos, para seguir el ejemplo del contador, lo podríamos pensar también en términos educativos, ¿no? Pero si hay una legislación más racional para llevar adelante los impuestos, bueno, para acá eso se va de algún modo terminar poniendo si eso se deja salir a la luz, ¿no? Porque evidentemente ese criterio, esa fuerza que tiene la razón, es homogénea, es unívoca. Para decirlo rápido y pronto, la razón es una y es universal, ¿no? Y es, en ese sentido, para toda la humanidad, toda, sin depender las culturas, las épocas, los contextos, etc., ¿no? Entonces, ahí hay un criterio claro. Ahora, lo que uno podría decir, y por eso me parece que sale a la palestra el texto de Foucault, y me parece que es muy interesante que Foucault toma el guante de ese desafío, es decir, bueno, ¿es posible repensar la ilustración si uno no sostiene, o si incluso no se puede sostener en la esfera pública o en la esfera de las aulas ese concepto en particular de razón? Si no se puede sostener esa univocidad tal de la razón, si no se puede sostener esa universalidad de la razón, bueno, entonces, ¿a qué criterio nos podemos atener? ¿Cómo podemos seguir pensando una actitud ilustrada en el sentido del pensar por sí mismo, ¿no? Que no caiga, porque para Foucault también está ese problema, que no caiga en ese subjetivismo individualista del individuo que simplemente son meras opiniones, nada más, de lo que estamos poniendo en relación. Entonces, evidentemente, si uno quiere establecer otro tipo, ¿no?, de fundamentación, otro tipo de argumentación, bueno, podemos ahí tomar el ejemplo de lo que plantea Foucault, ¿no? Entonces, rápidamente, voy brevemente al texto de Foucault, que como les decía antes, es 200 años posterior al de Kant. Está un poco más cerca nuestro, pero tenemos que recordar que es un texto que ya tiene 40 años de distancia. Entonces creo que también en ese sentido podemos tomar una distancia de lo que está planteando Foucault y pensar ciertas cuestiones epocales en el mismo Foucault que quizás no se corresponden con nuestra actualidad, con nuestro presente. Quizás hay ciertos problemas que se acercan más que los problemas de Kant, pero bueno, del mismo modo podríamos plantear que también hay ciertos problemas que en Kant se asemejan a lo que planteaba Platón, ¿no?, en la República, ¿no? Porque cuando Kant habla de los grilletes y de sacarse los grilletes y de acostumbrarse y de esa práctica que lleva a acostumbrarse a los grilletes, por eso me recuerda un poco al libro séptimo de la República, ¿no?, y a la alegoría de la caverna. Entonces, ahí hay discusiones que se están dando, y por eso que yo comentaba antes, ciertas tradiciones de pensamiento, donde quizás, bueno, hay siglos de distancia, pero que, de nuevo, también en Foucault, ojo, hay una relectura en ese momento, en el último periodo de Foucault, también hay una relectura sobre, ¿no?, bueno, tan lejos estamos en Kant, por ejemplo, yo lo podría plantear así, en Kant, del conócete a ti mismo, del oráculo délfico, ¿no? Tan lejos estamos de esa máxima. El atrévete a saber, ¿no?, que de hecho ya es una referencia a Horacio, ¿no? Por eso. Pero, del mismo modo, bueno, ¿en qué sentido podemos ahí hacer una discusión sobre esas tradiciones, ¿no? Por eso es interesante que en otro texto Foucault retoma también la cuestión del conócete a ti mismo, lo enmarca en la idea del ocúpate a ti mismo, ¿no? Pero bueno, ahí de nuevo son discusiones que son muy interesantes, pero de nuevo yo las traigo no solo porque me parece que hay que explicitarlas, sino también para de nuevo volver a esa primera dimensión que les decía antes. Es un texto que me parece un texto propedéutico fenomenal, es un texto
que permite introducir toda una serie de problemas. Muchas veces a Kant se parte y se termina en el Kant de la epistemología, el Kant de la crítica de la razón pura, el Kant, o incluso el Kant de la ética, ¿no? Y se acaba ahí, ¿no?, la cuestión, cuando me parece que este texto muestra la amplitud, ¿no?, de esferas y problemas y discusiones que pueden emerger de este concepto que al principio parecía tan cerradito, que era el de ilustración. Pero bueno, voy al texto de Foucault rápidamente, así tenemos un pantallazo de esa presentación que hace Foucault y ya cerramos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno. ¿No? Dice Foucault, ahora bien, esto nos lleva a una cuarta cuestión que es preciso plantear en este texto de Kant. Se entiende bien que el uso universal de la razón, al margen de todo fin particular, es asunto del propio sujeto en tanto que individuo, ¿no? Esa primera dimensión de la que hablábamos en un comienzo del texto. Pero asimismo, se entiende bien que la libertad de este uso puede estar asegurada de manera puramente negativa por la ausencia de toda persecución contra él, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede asegurarse un uso público de esta razón? Como puede verse, la Aufklärung, ¿no?, la ilustración, acá Foucault en este texto siempre se refiere, y de nuevo creo que eso no es arbitrario, no es banal, no es simplemente para decir, miren cómo conozco el término en alemán, sino para darle una inscripción clara de la definición de Kant, y que en ese sentido el problema de la ilustración ahí tiene esa tensión, como les comentaba antes, entre ciertas épocas en las cuales es pensado el problema, y el problema en tanto tal como una reflexión que uno puede ver en toda una tradición de pensamiento, una tradición filosófica, etcétera, etcétera. Entonces, la ilustración no debe ser concebida simplemente como un proceso general que afecta a toda la humanidad, tampoco debe ser concebida solamente como una obligación prescrita a los individuos. Ahora aparece como un problema político. En todo caso, se plantea la cuestión de saber cómo el uso de la razón puede tomar la forma pública que le es necesaria, cómo la audacia de saber, ¿no?, es la divisa de la ilustración, sapere aude, puede ejercerse a la luz del día, mientras que los individuos obedecen tan exactamente como sea posible. Y Kant, para terminar, propone a Federico II, en términos apenas velados, una especie de contrato, lo que podría llamarse el contrato del despotismo racional con la libre razón. El uso público y libre de la razón autónoma será la mejor garantía de la obediencia, pero a condición de que el propio principio político al cual hay que obedecer sea conforme a la razón universal. Ahí uno podría decir el principio último, el fundamento a partir del cual se dirimen todas las discusiones en la propuesta de Kant, finalmente es el de la razón universal, es en el tribunal de la razón, ¿no? Ese es un poco el punto que está lanzando acá. Y acá viene, digamos, la propuesta Foucaultiana. Dice, dejemos aquí este texto, en modo alguno pretendo considerarlo como si pudiese constituir una descripción adecuada de la ilustración, y pienso que ningún historiador podría contentarse con él para analizar las transformaciones sociales, políticas y culturales que se produjeron a fines del siglo XVIII. Sin embargo, a pesar de su carácter circunstancial y sin querer darle un lugar exagerado en la obra de Kant, creo que es necesario subrayar el vínculo que existe entre este breve artículo y las tres críticas. Efectivamente, describe la ilustración
como el momento en que la humanidad va a hacer uso de su propia razón sin someterse a ninguna autoridad, ¿no? Ahí está el problema, que es justamente la ilustración implicaría entonces ese pensar por sí mismo, ya no sometido a ningún tutor, a ninguna autoridad. Pero entonces, dice Foucault, es precisamente en ese momento cuando la crítica es necesaria, pues tiene como papel definir las condiciones bajo las cuales el uso de la razón es legítimo para determinar lo que se puede conocer, lo que se debe hacer y lo que cabe esperar, ¿no? Ahí la relación con las tres críticas, ¿no? Porque justamente de lo que se va a tratar es de si yo he desplazado a la autoridad por la autoridad misma, entonces es necesario que yo establezca un criterio y ese criterio requiere de una crítica. Y para Kant, justamente, hacer una crítica es precisamente establecer los límites de lo que puedo conocer, de lo que puedo hacer y de lo que puedo esperar. ¿Por qué? Porque si yo no establezco esos límites, eso es lo que da paso al uso ilegítimo de la razón, ¿no? Por eso dice Foucault, es un uso ilegítimo de la razón el que hace nacer con la ilusión, el dogmatismo y la heteronomía. En cambio, cuando el uso legítimo de la razón ha sido claramente definido en sus principios, su autonomía puede quedar asegurada, ¿no? Entonces, fíjense que es lo contrario de lo que uno podía entender en un principio en el texto. Es necesario que conozca cuáles son los límites de lo que puedo conocer, de lo que puedo en ese sentido razonar, tanto en un sentido teórico como en un sentido práctico, ¿no? Para poder asegurar la propia autonomía y no quedar sometido, ¿no?, a una ilusión, a un nuevo dogmatismo, a esto que planteábamos antes como el cambiar un tutor por otro, ¿no? Entonces, por eso la crítica es de algún modo el libro de a bordo de la razón, que se ha hecho mayor en la ilustración. Entonces la razón, en tanto ya no requiere una autoridad que la fundamente previamente, sino que es la razón juzgándose a sí misma, pero al mismo tiempo es la ilustración el momento, la edad de la crítica que la hace absolutamente necesaria. Ahora, el problema es justamente cómo definimos esos límites, ¿no? Y eso es lo que Foucault, perdón que doy un salto importante en el texto, de nuevo, insisto con quien quiera después me escribe, antes de, voy a dejar el mail ahora, porque si no puede pasar que... Ahí está, así que cualquiera que le interese trabajar en este sentido me puede pedir los textos o alguna aclaración, alguna pregunta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, justamente, ¿de qué se va a tratar para Foucault? ¿Se va a tratar de sostener ese tipo de razón universal que plantea en un comienzo? No, por supuesto que no. Para Foucault ya bastante sorpresivo puede ser para alguien que, por ejemplo, ha leído, no sé, Vigilar y Castigar, decir, bueno, a ver, va a ser una recuperación de la ilustración, Foucault, ¿estamos seguros? Sí, pero claro, efectivamente lo va a pensar como esta actitud, este ethos, este modo de ser, ¿no? Y por eso, para dar una definición positiva, va a decir, este ethos filosófico, este ethos de la ilustración, puede caracterizarse como una actitud límite. No se trata de un comportamiento de rechazo. Se debe escapar a la alternativa del afuera y del adentro. Hay que estar en las fronteras. La crítica es ciertamente el análisis de los límites y la reflexión sobre ellos. Y en el sentido, fíjense que está manteniendo esa definición kantiana, pero acá viene
el modo de responder a esta pregunta, creo, de una pregunta que emerge, me parece, de la lectura del texto de Kant y sobre todo emerge cuando lo queremos pensar en la actualidad. Porque dice Foucault, pero si la cuestión kantiana era saber los límites que el conocimiento debía renunciar a franquear, ¿no? Esos conocimientos universales, necesarios, a los cuales no se podía ir más allá, y de eso se ocupa toda la crítica de la razón pura, de hacer una crítica del dogmatismo, ¿no? de la metafísica dogmática, de ese racionalismo que creía que podía conocer a partir de la razón a, por ejemplo, Dios. Bueno, acá evidentemente esos límites que el conocimiento debe renunciar en Kant, me parece, dice Foucault, que hoy la cuestión crítica debe ser convertida en una cuestión positiva. Lo que nos es dado, ¿no? Lo que parece imponerse como universal, necesario, obligatorio, ¿en qué medida es singular, contingente y debido a constricciones arbitrarias? En suma, se trata de transformar la crítica ejercida bajo la forma de la limitación necesaria, ¿no? Eso sería en Kant. La crítica es conocer cuáles son los límites que necesariamente son así, y no solo son necesariamente así en un momento dado, sino universalmente para cualquier ser racional de nuestras características. Entonces, dice Foucault, bueno, se debe transformar ese tipo de crítica en una crítica práctica bajo la forma de la transgresión posible, ¿no? Y fíjense, el término en francés es muy expresivo porque justamente es la idea de franchissement, ¿no? Es la idea de cruzar, de atravesar, de cambiar. Ese límite ya no es una isla, como lo propone el mismo Kant en la crítica de la razón pura, una isla de la cual no tengo que salir si me quiero mantener en los límites del conocimiento, sino todo lo contrario. Son unos límites que en tanto yo entienda que son singulares, son contingentes, son históricos, bueno, eso significa que en algún punto pueden ser de otra manera, ¿no? Entonces, fíjense que lo que dice Foucault es, lo cual obviamente tiene como consecuencia que la crítica va a ejercerse no ya en la búsqueda de las estructuras formales que tienen valor universal, sino como una investigación histórica a través de los acontecimientos que nos han llevado a constituirnos y a reconocernos como sujetos de lo que hacemos, pensamos, decimos. En este sentido, esta crítica no es trascendental, como en Kant, ¿no? Que justamente esa trascendentalidad es universal y necesaria, y tampoco tiene como fin hacer posible una metafísica, que es lo que propone Kant justamente en ese prólogo de la crítica a la razón pura, es cómo llevar a la metafísica a una ciencia, ¿no? A ese andar seguro de la ciencia, sino que ahora, entonces, esa crítica para Foucault va a ser genealógica en su finalidad y arqueológica en su método. Esto obviamente les va a sonar a quienes hayan trabajado Foucault, quienes hayan leído Foucault. En algún punto, Foucault acá lo que está haciendo también es una reconducción de su propio camino, ¿no? De su propia obra, ¿no? Porque uno podría decir que hay un primer momento, y de hecho muchas veces se lo historiza así, se lo periodiza hacia Foucault, un primer momento arqueológico, un segundo momento genealógico, y este tercer momento del cuidado de sí, que tiene que ver con justamente esta recuperación del problema de la ilustración que hace Foucault. Y entonces dice Foucault, arqueológica y no trascendental, en el sentido de que no intentará determinar las estructuras universales de todo conocimiento o de toda acción moral posible, ¿no? Que ese sería, digamos, obviamente el planteo de Kant. De nuevo, lo que se trata es en Kant de encontrar esos límites porque hay estructuras universales. Hay cosas que podemos conocer y hay cosas que no podemos conocer, ¿no? En cambio, para Foucault es arqueológica esa crítica, ¿por qué?
porque se va a ocupar de los discursos que articulan lo que pensamos, decimos y hacemos, como otros tantos acontecimientos históricos. Entonces, efectivamente, en tanto históricos, tenemos que comprender el modo en que se han constituido, cómo pudieron llegar a ser, pero justamente en ese sentido, cómo pueden ser de otra manera, ¿no? Y por eso, de hecho, Foucault va a apuntalar la otra dimensión, que es la genealogía, ¿no? Porque dice, bueno, esta crítica sería genealógica en el sentido de que no deducirá de la forma de lo que somos, lo que nos es imposible hacer o conocer, que es en algún punto lo que hace Kant, sino que extraerá de la contingencia que nos ha hecho ser lo que somos, la posibilidad de no ser, de no hacer o de no pensar por más tiempo lo que somos, lo que hacemos o lo que pensamos, ¿no? Y esto me parece que es interesante porque a veces, obviamente, sin trabajar, ¿no?, lo que significa en Foucault el concepto de genealogía, puede ser. Muchas gracias, Gabriela. Entonces, no solo, digamos, está pensando esa genealogía en esa definición, sino que uno lo puede reconducir a cierto uso que a veces hacemos, ¿no?, para darle alguna cercanía con el término, con la idea misma de árbol genealógico, ¿no? Porque quizás hay algo en esa idea de árbol genealógico que marca, que expresa un poco la contingencia de lo que somos, de lo que hemos llegado a ser, ¿no? Porque habría, ¿no?, esas historias que es que mi abuelo justo se le rompió el auto y se tomó el colectivo, y si no hubiera tomado el colectivo que conoció a mi abuelo. Se ve que ahí ese tipo de historias en nuestra genealogía, en nuestro árbol genealógico, fíjense que se pueden conectar con esta idea que nos quiere mostrar Foucault, con la idea de que si las estructuras, los límites, a partir de los cuales conocemos, actuamos y hablamos, tienen que ver con contingencias históricas, eso quiere decir que lo que es de algún modo y de lo que pudo ser de algún modo, pudo haber sido de un modo distinto, y en ese sentido actualmente también puede transformarse y puede ser de otro modo, ¿no? Por eso ese impulso, ¿no? Por eso Foucault está pensando en una crítica práctica, ¿no? Por eso Foucault está pensando en esa idea de decir, bueno, no, estos límites no son límites que yo no puedo modificar. Por supuesto que esa modificación, de nuevo, fíjense que ahí cuando uno ya empieza a verbalizarlo, a expresarlo, aparecen estas pequeñas trampas de la comprensión, que es, por supuesto que en Foucault no se va a tratar tampoco de un yo puedo transformar individual, subjetivo, arbitrario, ¿no? Y ahí aparece la cuestión de la época histórica, ¿no? Ahí aparece la dimensión histórica, epocal, cultural, social, ¿no? Donde justamente por eso hay que hacer un trabajo arqueológico, por eso hay que comprender nuestra propia época, porque no se trata simplemente de que yo conozca los límites y entonces conociendo los límites puedo decir, bueno, entonces desde ahora van a ser de otra manera, ¿no? E individualmente los pueda modificar. Y por eso les decía que ahí se ve la respuesta que está dando Foucault en el medio entre esos dos polos, ¿no? Los dos polos que habíamos planteado antes. Por un lado, una noción, ¿no?, fuerte de razón, en el sentido de esta razón unívoca, universal, homogénea, que termina de algún modo imponiéndose, ¿no? Y por el otro, ese subjetivismo abstracto, individualista de la mera opinión, en el cual pareciera que, bueno, justamente ese uso público de la razón se disuelve porque ya es imposible dirimir una discusión.
ya es imposible dirimir una discusión sobre, no sé, las vacunas o que la Tierra es redonda, ¿no? Entonces, ahí está el problema, ¿no? Y ese problema, de nuevo, que por eso yo les decía como chiste, pero creo que hay algo de eso, que emerge en las redes sociales, en el modo en que se da hoy la discusión pública, ¿no? Y que por eso hay que mostrar esas diferencias cuando uno va al texto de Kant y piensa en qué sentido Kant está pensando esa comunidad, ese uso público de la razón que se va a imponer, y ahí uno puede decir, bueno, claro, porque hay ciertas condiciones de posibilidad que tiene esa discusión, donde quizás ese optimismo en el cual la razón se impone, sí, se impone bajo determinadas condiciones. Cuando esas condiciones no se dan, hay que pensar entonces cómo es posible que se puedan dar y cómo es posible también en el sentido que se pueda reconstruir, ¿no? Ese tipo de criterio o ese tipo de discusión, o si hay algo de eso que querramos retomar, ¿no? Por eso yo lo de Foucault lo lanzo como, digamos, como discusión, aunque un poco haya sido haya tomado una forma un poco de monólogo, esta actividad que no era la idea, pero creo que un poco justamente la idea venía por ahí, venía por cómo poder retomar esa discusión, cómo poder retomar ese encuentro entre distintas posiciones, entre distintos contextos, para poder reconstruir un criterio de discusión que no sea el de la mera opinión o el de los meros intereses también, ¿no? Porque justamente lo que nos encontramos también, y por eso insisto, en la actualidad también tiene que ver con cierta construcción de opiniones muy trabajadas que responden a determinados intereses. Entonces, es necesario ahí reconducir qué significaría desinteresado o bien intencionado hoy, ¿no? Porque Kant vemos que lo fundamenta de un modo muy claro, pero por eso de nuevo traigo el texto de Foucault, pareciera que si no estamos de acuerdo con el modo en que lo fundamenta Kant, bueno, ¿en qué sentido se podría fundamentar de otra manera? ¿Es suficiente esa fundamentación histórica, contingente que nos está proponiendo Foucault? ¿No? Esa es un poco la discusión que quería proponer y que por eso ahora voy a hacer ya no un instante de silencio, sino un ratito de silencio, a ver si impulso a alguna intervención, comentario, pregunta, así por lo menos hacia el final conversamos un poco. Y de nuevo insisto que quien quiera seguir la conversación por mail, más que bienvenido, porque es la idea de este tipo de talleres, ¿no? Y que no quede solamente cerrado en este espacio de estas 2 horas. Yo quisiera decir que me parece, por el lugar por donde nos llevaste, me parece muy interesante para seguir pensando. Todavía estoy tratando de ordenar algunas ideas, pero lo que me pareció muy interesante de ir pensando a partir de la pregunta que hiciste y tomando a Foucault, es que él mismo está planteando una práctica, ¿no? De la razón práctica, ya desde si pone tanto énfasis en el discurso, ya desde mismo de usar la palabra ilustración como alemán, porque si nos remitimos a la acepción, una de las acepciones decía afrancesamiento, ¿no? Y él es francés, podría haber usado ilustración. Pero claro, está también la carga de esa palabra francesa con respecto a lo que ya nombramos que vino, ¿no? La Revolución Francesa, que fue la que más o menos
puso la hegemonía de la ilustración y la hizo como universal, ¿no? Entonces, ya desde ese punto de partida está transgrediendo y haciendo una práctica de esa genealogía que propone para enfrentar al texto de Kant. Y es interesante porque lo enfrenta en el sentido no de decir está equivocado, sino de tratar de entender en términos históricos, que es lo que él está tratando también de proponer, por qué hablaba así. Entonces, desde lo educativo, este espacio, por ejemplo, es transgresión en ese sentido porque no nos está pidiendo la opinión acerca de, sino la opinión en base a lo que estuvimos viendo en esta hora y media. Entonces, eso sigue siendo la educación como transgresión, desde mi punto de vista, en virtud de lo que estuvimos viendo, ¿no? Porque, ¿para qué estudiar? ¿Cuál es el sentido? En estos términos sería el sentido de transgredir para poder comprender, en principio, para ver dónde vamos, bueno, de dónde venimos primero y por qué nos hablamos como hablamos. En ese sentido de discurso, en el sentido de pensar esto de conocerse, ¿no? Desde Kant hasta lo que nombra Foucault. Entonces, es interesante todas las puntas que diste. A ver, también se me fue la cabeza a que lo universal de Kant fue el Estado, finalmente, ¿no? Porque estamos hablando de que ese momento es el momento del Estado absolutista, que va a ser el Estado como concepto hegemónico, que va a permitir lo que somos hoy a la modernidad que está hablando Foucault. Entonces, no, mucho para pensar. Nada cerrado, ¿sí? Por lo menos, mucho para pensar. Gracias. No, totalmente, no, está buenísimo. Muchas gracias, Fabiana. Sí, sí, claro. Creo que, bueno, por eso, creo que la intervención va exactamente hacia ese lugar y justamente a impulsar ese pensar por sí mismo, mostrando que eso ya es un problema, ¿no? Y exactamente, claro, por eso yo quizás le quería ahí mostrar varias dimensiones y por eso queda un poco comprimido algunas cuestiones que se pueden seguir trabajando y expandiendo, pero creo que van hacia ese punto, a un poco destrabar algunas discusiones actuales, ¿no? Que quedan encerradas y que quizás podemos encontrar las respuestas, no para copiar, no para identificarnos plenamente, porque creo que nadie en la lectura de Kant pensando en cómo pararse frente a un aula o cómo va a ser exactamente, pero sí quizás hay ciertos desplazamientos, ciertas ideas que permiten emerger y que creo que también permiten desestructurar ciertos caminos que quizás ya están recorridos y que quizás se pueden recorrer otros, esto que comentabas antes, bueno, recuperar ahí ciertas reflexiones y pensar, digamos, grandes problemas, por eso yo hacía referencia también, digo, a partir de esto también se puede repensar el lugar que ocupa, por eso, el platonismo, Sócrates, digamos, ahí hay discusiones que se pueden dar a partir de este problema. Por supuesto, reconociendo ahí que hay una tensión entre eso particular y eso universal, y que no es que estamos planteando que entonces todo es lo mismo, de nuevo, como no hay una identificación con lo actual, tampoco hay una identificación entre ese pasado de la tradición. Pero totalmente, bueno, me alegra mucho el comentario, muchas gracias. Perdón, yo acá tengo el rol de marcar límites concretos. Maralí levantó la mano, si les parece terminamos con su intervención y con lo que tenga Guillermo para después, yo sobre todo porque hay quienes fueron avisando además que se tienen que retirar como para darle un cierre y además saber que todas estas cuestiones nos van a luego dejar pensando y requieren tiempo ese pensamiento. Y que de nuevo, y que los límites no son individuales y por eso ahí la reflexión sobre la condición de posibilidad me parece crucial, me parece ese término, esa expresión, ese concepto de Kant me parece muy importante
para pensar, porque condición de posibilidad, por supuesto que tiene un vínculo teórico y uno podría ir ¿sí? al giro copernicano, etcétera, etcétera, pero también uno lo puede pensar institucionalmente, ¿no? Porque como son los límites, también es la condición de posibilidad de que esto, ¿no? suceda, y por eso yo celebro cada vez que se hace la Semana UNIPE. Me parece que este impulso que tiene la universidad en hacer estas actividades es altamente productivo, es muy interesante, y por eso siempre agradezco que se siga haciendo estas actividades, porque me parece que valen mucho la pena y son un espacio de encuentro que no es tan fácilmente ubicable en esta vida contemporánea, ¿no? Magali, perdón que volví a hablar. No, por favor, nada, la verdad que todo me pareció sumamente interesante, cortito porque también me tengo que ir a trabajar, ya estoy con el tiempo ahí, pero algunas cuestiones que me dieron para pensar, y un poco en lo que decía también Fabiana, digo, sobre todo pensando, me llevó mucho a pensar la educación ahora, digo, ¿no? Entonces me anoté así como cosas. Digo, esto cuando Kant retoma, ¿no? la idea justamente de la libertad en función del uso público, de la razón, digo, bueno, ¿qué lugar ocupamos los docentes ahí, digo, y si realmente podemos pensar esto desde esta lógica kantiana, digo, ¿no? Si realmente lo ponemos de manifiesto, si lo alcanzamos, si no, digo, bueno, como estas cuestiones que me voy pensando, igual que Fabiana, digo, que siempre me van interpelando, pero ahora que lo retomamos aquí, digo, como que se ponen más de manifiesto, y qué pasa ahí en lo educativo, ¿no? En la educación, y además lo relacioné con algo, ¿no? Que me parece interesante con respecto a lo que decía Guillermo, cuando nosotros revisamos, o la necesidad, mejor dicho, de revisar el lenguaje y los conceptos y las acepciones sobre eso. Entonces, también esto de pensar la autonomía kantiana, bueno, también lo que trae Foucault, digo, ¿no? Y entonces pensaba en esta idea de también cuando se habla de la construcción del pensamiento, de las niñeces, de las adolescencias, de las adulteces, bueno, ¿no? De lo que transitemos, y estos conceptos que aparecen, ¿no? Que queremos sujetos autónomos, críticos, participativos, democráticos, digo, no sé si entienden por la lógica que me llevó a pensar, digo, esto, entonces, ¿desde qué lugar pensamos esto también? ¿Desde qué posicionamiento, como traía Foucault también, político, digo, no, se piensa esto? Si tiene un sentido o tiene un arraigo propiamente, digamos, a lo que tiene que ver con la ilustración, pero qué tipo de ilustración, y ahí también dar el debate cuando nos asumimos desde este lugar, y después cómo los docentes trabajamos estos conceptos para poder llevarlos o no dentro de lo que tiene que ver con propiamente nuestras clases, y cómo le podemos brindar a nuestros y nuestras estudiantes estas cuestiones y desde qué lugares. Bueno, como con estas cosas me voy pensando, mucho más teniendo todo, pero esto, la verdad que excelente, muchísimas gracias. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Totalmente, esto que dice Fabiana, claro, una discusión a dar ahí sobre la inteligencia artificial y cómo, digamos, justamente cómo para Kant, si está claro que no es pensar, ¿no? De la inteligencia artificial, bueno, ahí hay discusiones muy interesantes a dar. Eso, me parece que algunos comentarios que hacía Magali, recomiendo mucho, hay un texto de Aramayo que se llama Kant y la ilustración, y que ahí él articula con otros textos de Kant y deja bien en claro esta idea, ¿no? Esta idea del pensar por sí mismo es un pensar con los demás, ¿no? Y que eso intuitivamente pareciera que no se ve en las primeras páginas, y hay que hurgar, hay que trabajar en el texto y también en uno mismo, ¿no? En hacer emerger estos problemas para llegar a esa discusión, porque está claro que si es un pensar con los demás, el pensar con los demás tiene determinadas condiciones, y eso me lleva, por supuesto, al problema social y político, ¿no? Como planteaba Foucault. Así que bueno, muchísimas gracias, les agradezco a todos y a todas, y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias a todas y gracias, Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias.